equipo de entrevistas de Based in Future esta semana hará una radiografía de la Europa de 2045. Para ello vamos a entrevistar al sociólogo del Ayuntamiento de Pamplona, Gregorio Urdaniz. ¿Cómo ve usted Europa en cuanto a demografía en el año 2045? Bueno, esa es una pregunta que está fácil para formular, pero muy difícil de responder realmente, porque uno puede ser sociólogo, puede tener conocimientos de una serie de temas, pero alejarse tanto en el tiempo realmente es muy difícil. No hay ningún prospectivista que se atrevería a poner el límite 30 años después de esto, ¿no? O sea, a ver qué va a pasar 30 años a partir de un punto inicial como puede ser ahora, que sería de lo que estaríamos hablando, del 15 al 45, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto dentro de esa pregunta tan difícil de responder, lo que sí es cierto es que Europa de aquí a 30, 35 años, pues sin duda será un continente bastante más envejecido que lo que es ahora mismo. Es decir, el proceso es ese, estamos yendo hacia un proceso de envejecimiento continuado, progresivo de la población, donde ahora mismo pues el caso de Pamplona tiene unos parámetros parecidos a Europa, andará por el 20% de la población europea, tiene más de 65 años y en algunos países ya llega al 25%, eso quiere decir que hay una cuarta parte de los europeos en algunos países que tienen ya más de 65 años. Entonces, bueno, yo creo que se va en esa dirección, o sea, vamos hacia un proceso de envejecimiento de la población. Claro, eso tiene sistemático, o sea, ¿cuánto va a ser eso? Se podría trabajar, pero cuando hablamos de Europa estamos hablando de países muy distintos, con estructuras de población muy diferentes, o juntas toda la demografía de todos los países europeos en un único bloque o fichero, cosa que sería muy difícil de efectuar, o si no habría que hacer país por país. Entonces te haces la idea que hacer proyecciones sobre las cifras que podrían alcanzar la estructura de población de aquí a 30, 35, 40 años es muy difícil de hacerlo, ¿eh? Bueno, creo que es fácil de comprender. En cualquier caso, el proceso es hacia envejecimiento, pero sabiendo que hay países pues mucho más viejos que Europa, como Alemania o Dinamarca, etcétera, y otros países mucho más jóvenes, en general, pues como los países del este, que tienen un nivel de desarrollo donde la natalidad todavía es más alta, la esperanza de vida es menor, por tanto son poblaciones en cuanto a edades medias y estructuras de población más jóvenes que esos otros países, pero Europa camina en esa dirección, ¿no? Claro, eso pues empieza a generar una serie de problemas, que es qué hacer, cómo hacer que esas personas mayores tengan el mismo nivel de vida o tengan un sistema de pensiones que pueda ser equivalente en el paso del tiempo o similar en el paso del tiempo al que tiene actualmente. Eso significaría, pues, por otro lado, pues que tendría que admitirse, como de hecho está sucediendo, población inmigrante más joven que se centre en el trabajo y decir que pueda sostener, es decir, esa estructura de la población donde una parte llega a alcanzar unas cifras importantes y por tanto en teoría estamos hablando de una población asistida económicamente y en otros terrenos también. ¿Cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo que va a suponer esta migración masiva? Claro, no sabemos, la crisis de los refugiados es una crisis muy reciente que no sabemos ahora mismo, es decir, los acontecimientos son del otro día, la crisis de París, los atentados, ahora el bombardeo, no sabemos ahora mismo toda la actuación internacional, en qué medida va a seguir manteniendo, alimentando esa historia. Lo que sí es cierto es que de momento sigue habiendo un flujo increíble o muy grande para nosotros de inmigrantes, en este caso de esos países en conflicto, que antes pasan por otras zonas más próximas como Turquía, etcétera, que a su vez allí estarán mucho más saturados. ¿Cómo va a influir eso? Bueno, primero hay que hacer un esfuerzo económico para admitirlos, hay que habilitar espacios, pues viviendas o refugios o campamentos como mínimo para que esas personas no estén a la intemperie, y luego pues habrá que irlos insertando y distribuyendo por todo el territorio. Hombre, 100.000, 200.000, no sé cuántos pueden venir a todos los países europeos, eso significa muy poco y demográficamente va a significar un 0, muy poca cosa respecto a la población. Pero bueno, en cualquier caso, recursos hay que poner, recursos técnicos, recursos de vivienda, recursos sanitarios,
trabajar, acoger a esa gente y luego buscar recursos económicos para tenerlos alimentados, cuidados con salud y asistidos mínimamente. Si el conflicto se alargara, imagino que muchos de ellos lo que les gustaría volver a sus países, como le gusta a todo el mundo, pero si eso se alarga y no hay alternativa, pues acabarán más o menos viviendo y participando en la vida socioeconómica del país donde están. Cuando hay, lógicamente, procesos de inmigración, siempre hay, iba a decir, un choque, hay una interacción entre culturas, entre los que están y los que vienen. Normalmente los que vienen son más débiles, están en situación más subordinada respecto a los que están, entonces bueno, pero primero es adaptarse y resolver los problemas primarios de existencia, subsistencia, y luego vienen los procesos de integración o adaptación o interrelación, es decir, pues la educación, la sanidad, etcétera. Bueno, y ahí lo que va a haber es dos culturas, dos visiones de la sociedad, dos visiones del mundo con esquemas de valores diferentes, etcétera, que van a entrar en relación. En algunos casos podrán ser en conflicto, en otros podrán ser en interacción y en otros podrán ser llegar a la integración, pero eso el tiempo lo dirá. ¿Usted cree que en los próximos años se van a producir grandes flujos migratorios? Eso también es difícil de saber, pero bueno, de hecho en los próximos años y en los que estamos ya está pasando. Es decir, sí, yo creo que los procesos de inmigración van a seguir existiendo mientras se perciba a Europa como una zona más o menos enriquecida, más o menos estable económicamente, con unas determinadas condiciones y características y calidad de vida. Porque hoy en día hay que tener en cuenta que la información, por los medios audiovisuales y por la cantidad de redes que hay, por la cantidad de todo, es decir, puede estar uno en un país muy pobre como Eritrea o no sé cuál país africano y tener acceso al conocimiento o a la visión de el urbanismo, los estilos de vida, los modos de vida de cualquier ciudad europea. Lógicamente, entre el entorno que ellos tienen, económico, urbanístico y de condiciones de vida y las que pueden percibir en Europa es muy grande. Entonces, lógicamente, mientras exista un diferencial económico tan grande como existe entre Europa y todos los países del sur, porque hacia el norte ya no hay más que el Polo Norte, pues sí va a seguir habiendo flujos. Determinar las cantidades, no lo sé. En la medida que también hay conflictos, como está pasando ahora con Siria, por ejemplo, ¿no? y Irak, pues ya ves que esas guerras están produciendo unos flujos importantes y aunque no existieran esos flujos migratorios como consecuencia de un conflicto, sigue existiendo y sigue manteniéndose flujos migratorios como consecuencia de ese desequilibrio económico que se percibe. Y entonces subsaharianos, magrebíes, etcétera, bueno, van a intentar venir al paraíso europeo en teoría. ¿Usted cree que se va a producir una mejora en la calidad de vida de los europeos en los próximos años? Bueno, esperemos que la situación de la economía mundial mejore. Esperemos. De momento lo que ha habido es una pérdida de condiciones socioeconómicas y de relaciones laborales en los últimos 7, casi 10 años. Entonces, primero, si la economía se recupera, que eso es difícil de saber y aunque todo el mundo, bueno, oficialmente los gobiernos dicen que vamos en dirección de una mejora, eso está por ver y en todo caso es muy pequeña. Entonces, a futuro sería lo deseable y sería lo razonable que la economía mejorara, pero solo para que recuperemos lo que ya teníamos, es decir, van a tener que pasar unos cuantos años. Es decir, para que tengamos la situación y la posición socioeconómica, en el caso de España, por ejemplo, que teníamos en 2005, 2003, 2004 y 2005, donde casi llegamos al máximo de desarrollo, mejor dicho, desarrollismo socioeconómico, pues estamos ya 10 años después y todavía estamos peor de lo que estábamos. Cobramos, hace 10-12 años nos reíamos de los griegos que tenían sueldos mileuristas. Yo creo que seguramente buena parte de los jóvenes españoles ahora firmarían por sueldos mileuristas. Estamos bastante lejos de eso. Hemos perdido derechos, hemos perdido posición socioeconómica, capacidad de gasto, de consumo, etc. Se irá en esa dirección. Lo lógico es que la economía haga esfuerzos para ir en esa dirección. Pero aun cuando se llegue, yo creo que hace 10 o 15 años la sociedad era más igualitaria que lo que es ahora. Es decir, había unas clases medias más amplias, había una proporción de gente adinerada X y una proporción de pobres también X. En ese sentido hemos ido hacia mayor número de gente con condiciones económicas bajas o pobres. Las clases medias se han reducido y han aumentado los que tienen más medios económicos. Entonces, hombre, es de esperar que se vaya hacia el progreso.
pero para cuando recuperemos posiciones y esto se pueda asentar, creo que pasarán bastantes años.